Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 9:30 a 11:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos de clase. Espero que estéis pasando un feliz desconfinamiento, ya nos queda menos y, bueno, voy a dar inicio a la clase de hoy que está centrada en la ciudad de Baeza. Baeza está en la provincia de Jaén, a pocos kilómetros de Jaén y a muy pocos kilómetros, a 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Úbeda, que también es Patrimonio de la Humanidad, igual que Linares. Linares también tiene restos arqueológicos de origen romano muy importantes. Bueno, digamos que este triángulo entre Baeza, Úbeda y Linares está, vamos, repleto de restos de la antigüedad. Nosotros nos vamos a centrar hoy en Baeza. Es una localidad, como os digo, está en este recinto, en esta zona que se llama la comarca de la Loma. Muy cerca del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y de las Villas, este parque que también está protegido y bueno, tiene unas vistas increíbles. Bueno, como ya os digo, hace un triángulo aquí que es lo que os quería decir. Úbeda también, Patrimonio de la Humanidad, y Linares con restos arqueológicos romanos muy importantes. Esta es la Sierra de Cazorla desde la ciudad de Úbeda y bueno, podemos ver que casi todo el campo rural de Úbeda está sembrados de olivos. Hay mucha explotación del olivar en Baeza, bueno, y en todo Jaén. El conjunto histórico-artístico se declaró Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Es característico por una urbanización temprana entre el Renacimiento y el Barroco. Pero existen restos arqueológicos que atestiguan la población de Baeza ya en tiempos prehistóricos y en tiempos protohistóricos, que es lo que vamos a ver en esta Baeza 1. Este sería, digamos, los lugares de interés, los que son este conjunto que viene marcado un poco por este color albero, pues sería lo que es declarado Patrimonio de la Humanidad, aunque como podéis ver en la ciudad nueva, pues aparecen pues otros bienes, patrimonio histórico o bien de interés cultural. La lista veis que es muy prolongada. Como veis es un recinto amurallado. Otra patrimonio de la humanidad de Baeza es la Semana Santa. Está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2003, pero anteriormente, ya en el año 1980, fue declarada Fiesta de Interés Turístico y en 1997 Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. La Semana Santa en Baeza tiene 22 procesiones con 34 pasos contados en el año 2017. Ahora en el 2020 estos pasos han podido variar. De todos modos, 34 pasos para una ciudad como Baeza son muchos pasos, son muchos en comparación con otras ciudades que también celebran la Semana Santa como Sevilla o Valladolid. Por lo tanto, son testimonio, la cantidad de procesiones y la cantidad de pasos que tienen es un testimonio de la importancia que le da la ciudad a la celebración de la Semana Santa, sobre todo porque Baeza tiene un vínculo muy importante con la Iglesia católica ya desde inicios de su historia en época del Bajo Imperio Romano. Fue ya diócesis una diócesis, o sea, con catedral, tenía catedral.
Estos son una vista de la ciudad de Baeza. Esto que veis aquí sería el casco histórico, el conjunto histórico-artístico declarado Patrimonio de la Humanidad, y esto que os estoy señalando en este momento sería el Cerro del Alcázar. Es un cerro, un promontorio que está a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar que ya de por sí es una defensa natural, es un lugar estratégico de defensa natural. Estar en un promontorio es de muy difícil acceso, por lo tanto, pues simplemente tirando piedras al que viene, pues se le puede hacer huir. Se atestiguan por restos arqueológicos tanto aquí, a ver, se ve mejor en la otra foto, aquí sobre todo, poblamiento prehistórico de la primera y segunda edad de los metales, aquí. Y bueno, pues luego sería el casco, el conjunto histórico-artístico declarado la catedral y las diferentes iglesias y palacios que tiene Baeza. Lo que vemos aquí es el escudo de Baeza, es un escudo de origen medieval. El blasón dice algo así como: en un campo de gules se superpone un castillo de oro almenado con 2 torres, en cuya puerta y en cada una de sus hojas figura una llave de plata puesta de palo, que sería aquí. El castillo está surmontado por un aspa o souter de oro y esta sube y por una cruz patriarcal de plata. Bueno, también tiene la cartela Nido Real de Gavilanes. Cada una de las armas que aparece en el escudo, bueno, y todo coronado por la corona de la monarquía española. Cada una de las armas que aparece en el escudo tiene un significado. El castillo de oro es el alcázar. Y la cruz patriarcal o cruz episcopal, se parece un poco a la cruz de Caravaca, pero no es exactamente la cruz de Caravaca, ¿vale? Es la cruz patriarcal o cruz episcopal, es la cruz que señala que esta es la sede de una sede, vamos, de una catedral. Parece ser que en la Edad Media, Baeza, al igual que por ejemplo Ávila, fue un lugar fronterizo en la reconquista entre el pueblo cristiano y el pueblo musulmán, y fue conquistada y reconquistada también un par de veces, y además fue lugar de bastantes acciones bélicas durante la reconquista. En una de estas batidas que hicieron los cristianos y que conquistaron la ciudad de Baeza, luego Fernando III con sus guarniciones en un momento dado, en una retirada de un intento de conquistar al Andalus, pues se retiró por Baeza y alejándose ya de la ciudad, parece ser que sus guarniciones y él mismo volvieron la vista atrás para ver por última vez la ciudad, y sobre el alcázar de Baeza vieron un gran resplandor, una luz que tenía la forma de la cruz episcopal. Ya os he dicho que fue sede episcopal desde el Bajo Imperio Romano, y bueno, pues ese es el milagro. La cruz, el aspa de arriba, es la cruz de San Andrés. San Andrés apóstol murió martirizado en un aspa, y parece ser que este hecho, el milagro de la visión de la cruz patriarcal sobre el alcázar de Baeza, se produjo el 30 de noviembre de 1227, día de San Andrés, y por eso está también la cruz de San Andrés. Bueno, este es otro escudo que los hay por Baeza, están por todos los lados, el escudo de la ciudad. Este es otro escudo que tenemos aquí también de la ciudad de Baeza, con la corona
monárquica. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son estos edificios que son que hacen que estén declarados bien de interés cultural o patrimonio de la humanidad. Lo que vemos aquí es el Cerro del Alcázar, donde se han encontrado, bueno, en el Cerro del Alcázar ya cuenta un poco la tradición que en el siglo XVIII se realiza en Baeza la primera excavación prehistórica de toda España, de toda la península ibérica, porque ya en el siglo XVIII en América Latina ya se estaban realizando excavaciones. Pero bueno, en la península esta sería la primera excavación prehistórica, no es una excavación científica realmente, se realiza un poco por casualidad, buscando los restos de unos mártires que habían sido enterrados y entonces, bueno, apareció, parece ser una necrópolis o lo que se creyó entonces que era una necrópolis argárica, pero de la cultura del Argar, primera edad de los metales, pero que finalmente pues era un poblamiento. Mirad, en toda Baeza hay muchísimos asentamientos prehistóricos porque en la primera edad de los metales se produjo un desarrollo un desarrollo del metal en Almería. Los hermanos Siret hicieron unas excavaciones científicas en el siglo XIX y a partir de ahí pues vieron que la cultura del Argar se empezó a extender por Almería, que fue donde se hicieron las excavaciones de los hermanos Siret, que hoy podemos ver sus restos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Se extendió a Murcia, Granada y Jaén y luego por Valencia casi hasta el río Vinalopó. Se determinó en llamar la cultura del Argar y de ella se han encontrado restos en Baeza. Pero veis que casi toda la provincia está llena de estos restos arqueológicos. La cultura del Argar es una cultura de la primera edad de los metales, desarrolla mucho sobre todo el bronce, la producción de objetos en bronce. Como ya os digo, como os acabo de decir, se desarrolla por el Levante y las características son que se asientan sobre cerros elevados como lugares de defensa estratégica. Los hábitats, las casas, los hábitats son de planta cuadrada. En algunos casos en Almería y en Murcia tienen una cabecera en forma de ábside, cabecera circular, que vamos, ellos podrían utilizar, por ejemplo, para poner el hogar, ¿vale? No hay calles, no hay un trazado urbanístico, las casas se adosan unas a otras, y la cubierta de las casas es de azotea. Es una cubierta de azotea con unos óculos y se entra a través de los tejados, de estas azoteas. O sea, no tienen puertas tampoco las casas, ¿vale? Estas que estamos viendo aquí están adheridas al muro de la muralla de esta cultura de la edad de los metales. Se han encontrado otros poblamientos por la zona que incluso estas murallas solían ser hasta 3 murallas de círculos concéntricos. Y bueno, otra de las características que tienen es que inhuman. Bueno, es el trabajo trabajan el cobre y el bronce. Y otra de las características que tiene este pueblo es que inhuman a sus difuntos metidos en una especie de vasijas, de urnas o de pitoi, ¿vale? Los introducen en estas urnas y los entierran en el suelo del hábitat. O sea, no tienen unas necrópolis separadas de la casa, no. Entierran a sus muertos en el propio suelo del hábitat donde habitan.
Esta sería una diadema propia de la cultura del Argar, es una diadema de uso femenino, se pondría alrededor de la cabeza, esto quedaría en la frente, esto taparía parte de la nariz y aquí quedaría un ojo y aquí otro ojo. Este repujado es en oro y este repujado de granulados, de puntitos, es de influencia fenicia, al igual que la filigrana, pero esto más que filigrana se llama repujado de gránulos, de granulado, y la técnica es repujado, es de influencia fenicia. Posteriormente a estos pueblos prehistóricos de la primera edad del bronce, bueno, antes de seguir quiero deciros que la secuencia estratigráfica que se han encontrado en Baeza, en el Cerro del Alcázar, es continua, pues desde la edad del bronce, que sería como en el tercer o cuarto milenio antes de Cristo, es continua, luego en el siglo VII antes de Cristo con los oretanos, luego ya los romanos, visigodos, musulmanes, cristianos y bueno, ya hasta nuestros días, ¿vale? Veis que ya se tienen datos de este pueblo. Cástulo era un asentamiento que ya existía en tiempos de los oretanos. Es un pueblo íbero muy influenciado, aculturizado por los pueblos que venían del este, pueblos fenicios y posteriormente pueblos griegos, que les inculcan avances tecnológicos como el uso del torno cerámico y sobre todo también les inculcan mucho pues el tipo de decoración iconográfica de la cerámica y la decoración de los objetos metalúrgicos. Bueno, vamos a pasar a ver. Bueno, esto lo he traído, pero vamos a ver. Baeza, en realidad los restos íberos de los que estoy hablando, el de los oretanos, no está exactamente en Baeza, sino bueno, trazando un círculo, una circunferencia con un radio de 5 kilómetros, podemos ver que en este Cerro del Ahorcado hay un resto íbero, ¿vale? Y en Ibros hay otro resto íbero. Entonces, bueno, parece ser que sí que debía de haber una especie de poblamiento alrededor de estos pueblos. El recinto del Cortijo del Ahorcado, aunque tenga restos íberos en estos momentos, es vamos, los yacimientos que se han encontrado son de origen romano y el yacimiento arqueológico Gil de Olid es prehistórico, ¿vale? Es bien de interés cultural, es de origen prehistórico, del cobre final, bronce antiguo. Cástulo, que está en Linares, es de origen romano. Vamos a ver Ibros, ¿vale? Que está muy cerca, pero es que es bien de interés cultural y además es de una importancia extrema para lo que estamos hablando, ¿vale? Aunque no esté exactamente en Baeza, está a 5 kilómetros, un paseíto. Pero mirad, lo que vamos a ver aquí es esta muralla cíclopea de Ibros, que es este poblamiento oretano. Son dos lienzos de muralla unidos, vamos, en posición de un ángulo recto. Tienen una anchura de 2 metros aproximadamente en los puntos más estrechos y de 6 metros en los de mayor amplitud, por lo que se puede uno imaginar que arriba por la anchura, que arriba habría un camino para hacer guardias.
la longitud puede ser hasta de 15 metros. Mirad que hace un ángulo en forma de L. Solo se conservan estos dos paramentos de esta muralla. Es una muralla que está en un llano, ¿vale? No está en un lugar muy estratégico, pero observando mucho se da cuenta uno que está protegiendo, ¿vale? El acceso al agua de esta población. Y por otro lado, la importancia de la muralla de Ibros radica en que por la época en la que está construida, aproximadamente entre el siglo VI y el siglo II antes de Cristo, vamos a poner el siglo IV antes de Cristo, por la forma en la que está construida, su morfología y la época, se puede comparar a la Puerta de los Leones de Micenas en Grecia, en Creta, en la ciudad de Creta, por lo que, digo Micenas, Creta, perdón, en Grecia. Por lo que, bueno, la Puerta de los Leones de Micenas en Grecia es comparable, o sea, es un monumento de manual de historia del arte. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí es comparable en morfología y en época a esa puerta. Del pueblo oretano da testimonio Estrabón, y aprovecho el momento para decir que puede que ciudades como Numantia y Tarraco tuviesen esta especie de muralla antes de que llegasen los romanos. Este es el monumento de Ibros, en la ciudad de Ibros. Ibris o Ibris fue un rey íbero, un rey oretano, y a él se le dedica el nombre y el monumento. Baeza de origen romano, se supone que fue un oppidum. Un oppidum es un poblado romano fortificado y que estaba adscrito a la órbita de Cástulo. Existen fuentes escritas y epigráficas de la antigüedad que documentan la existencia de Vivatia, en vez de Baeza, Vivatia, que era como un oppidum romano en época imperial. No es exactamente una civitas, ¿vale? No es una civitas con foro, pero bueno, un oppidum romano es un recinto amurallado del que, como veis, se conservan esta especie de basamentos o zócalos en Baeza. Plinio es un historiador romano, en el siglo I después de Cristo, cita a los baetanos y a Baeza como los viquenses y Biatra, y comenta que los íberos son buenos mercenarios por su bravura en el combate. Claudio Ptolomeo es un geógrafo griego en el siglo II después de Cristo, pues también nombra a los pueblos oretanos y considera Baeza una ciudad importante para los romanos por la edificación de monumentos importantes como lo fueron Castulus y Liturgi. Vale, Cástulo es la ciudad romana, está en Linares. Monedas, pero son de Cástulo en Linares, aunque encontradas en Baeza, y el acueducto, ¿vale? Estos restos romanos también que se han encontrado durante las obras del tramo de la Vía del Olivar, la A316, entre Baeza y Béjicar, pues aparecieron estos restos arqueológicos de la infraestructura hidráulica de la época imperial, siglo I después de Cristo. Se trata de 3 acueductos para la distribución de aguas de regadío. También abastecían el Cortijo del Ahorcado,
que ya hemos visto en el plano anterior. Ya Vespasiano, el emperador Vespasiano, otorgaría a Baeza la categoría de municipio Flavio y bueno, le confiere un rango administrativo que no es de Civitas, pero sí que es un poco superior a la Villae, a las Villae. Y bueno, también al estar situada cerca de Sierra Morena, pues Baeza parece ser que es un lugar bastante importante en la Ruta de la Plata por este lado de la península. Mirad, de lo que sí se tiene constancia es que Baeza ya en tiempos del Bajo Imperio Romano fue sede episcopal con catedral, vamos, con basílica y obispo. El primer obispo fue Santesifón. Esta cartela que estáis viendo aquí es del siglo XVII, del año 1641, y además está desubicada. Ahora mismo está en el extrarradio, camino del cementerio, pero antes estaba en la puerta del colegio de los jesuitas en el casco histórico de Baeza. Es una cruz, tiene un pedestal, el pedestal también es nuevo, pero bueno, tiene esta inscripción que dice Santesifoni primo ius beat urbin episcopo, San Jacobi unici Hispanis patroni discipulo collegium sancti. Bueno, dice que Santesifón fue el primer obispo de Baeza y que fue discípulo de Santiago de Compostela. La cruz de todas maneras tampoco es original porque por vandalismo la arrancaron en 1995 y tuvo que ser restaurada. A lo que hacía un poco alusión es que ya en tiempos a este primer obispo, Santesifón, ¿vale? Que vamos, en estos momentos de todas maneras sus restos están en la Catedral de Granada, o sea que tampoco están ahí, pero vamos, tiene un poco como de leyenda, como que fue el primer obispo de Baeza y además discípulo de Santiago de Compostela en tiempos del Bajo Imperio Romano. Lo que tenemos aquí es la iglesia de Santa Cruz, es una iglesia románica del siglo XIII, pero en su interior quedan restos de la época visigoda, que se desarrolló entre el Bajo Imperio Romano, allá por el siglo V, hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII. Entonces, bueno, la presencia y autoridad visigoda se muestra a partir del siglo VI con más fuerza. La aristocracia visigoda se funde con la hispano-romana y se hacen con todos los resortes del poder. El campesinado más o menos está compuesto por la mayoría de hispano-romanos de clase social más numerosa, son propietarios libres de la tierra, aunque también hay colonos y esclavos, e incluso ya era incipiente un grupo de judíos en la empresa y en el comercio. Hispania visigoda siguió siendo sede episcopal de la Iglesia, dependiente de la Archidiócesis de Toledo, y comprende una antigua provincia romana de Hispania. Los godos tenían un duque al frente de cada una de las tres provincias en que dividieron la península a los romanos y un conde en las poblaciones más importantes de estos tres ducados. Fue Baeza gobernada por una de estas autoridades que administró toda la región denominada Oxigitana. Mirad, no se han excavado todos, esta sería el ábside, ¿vale? El altar mayor de esta iglesia románica, pero vemos que en la prolongación de la cabecera hay un arco, se llama arco tumido, bueno, es un arco ojival, ¿vale? Lo vamos a ver, que es de origen visigodo. Esta sería la iglesia de Santa Cruz, que ya veremos más tarde cuando lleguemos al siglo XIII, ¿vale? Es de origen románico, como os digo, bueno, es de origen visigodo.
Y entonces aquí en la prolongación de este presbiterio, en la prolongación de esta cabecera, al otro lado, en el lado de la epístola, aparece el arco tumido este. Es un arco ojival formado por dovelas lisas con rebaje lineal en las juntas y una sola arquivolta. Por lo que se supone que el origen de la iglesia hubiese sido en todo caso visigodo. Es diferente que este, ¿le veis? Este está apoyado aquí y este es el que sería... Y bueno, también estas monedas son de Vitizia, el rey Vitizia. Vale, estas monedas son visigodas, veis que tienen una fuerte influencia bizantina, más que de influencia musulmana, pues hacen las monedas un poco como se hacían en el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Bizantino. Esta de Chindesvinto sí que está acuñada en Baeza. Esta, el Chindesvinto. Entre el año 639 y el año 649. Como os digo, tiene una clara influencia el tipo de moneda. No, al verla así y al verla que se diferencia tanto de la de Cástulo, no pensemos que son de influencia íbera, no, son de influencia bizantina. Los bizantinos en el Imperio Romano Oriental se hacían igual. En el año 711 aparecen los musulmanes por el estrecho de Gibraltar, ganan la batalla de Guadalete e inician la conquista de la península, y en el 715 prácticamente habían llegado a Zaragoza, en el 735 a la batalla de Poitiers, donde fueron ya parados y se quedaron en la península. Estos son los restos que quedan de la muralla musulmana en Baeza, en el Cerro del Alcázar. Veis que está aterrazado y que debía de haber innumerables edificios para abastecer de servicios a este alcázar, que era un lugar defensivo. Ya era en tiempos de los árabes, ya era muy famosa Baeza por tener un taller de cantería donde se introdujeron aportaciones notables a la cultura renacentista universal de estos canteros que se habían formado en Baeza. Esta sería un poco un dibujo de lo que sería este alcázar, con las puertas, las torres, las veis, muy parecido también podría haber sido, pues, hoy desaparecido, ¿vale? Porque como ya os he dicho, estos restos estaban en el Cerro del Alcázar, de los que ya no quedan restos. Bueno, los restos que hemos visto, pero que vamos, no hay edificios en pie. Y ahora veremos por qué. Porque en su mayoría todas estas torres y estas murallas fueron derribadas en 1467 por la reina Isabel I la Católica. Estas serían las vistas que se verían desde estas torres, la atalaya de Baeza, desde el Alcázar. Alcázar que, como os digo, es inexistente, que lo derribó Isabel I de Castilla. Monedas del dinar baesí. Moneda de Yusuf, año 497, también procedente de Baeza. Esto es una maqueta que se puede encontrar en el Centro de Interpretación Torreón Puerta de Úbeda,
de cómo sería esta muralla con los torreones, esta muralla musulmana. Este sería el torreón Puerta de Úbeda, es un torreón almohade del siglo XI y sería uno de los pocos restos que quedan de esta muralla que fue derribada en el año 1476 por Isabel I de Castilla. Es una de las puertas mejor fortificadas de toda la ciudad. Contaba con 3 arcos, esto es un arco escarzano con un arco de medio punto por el otro lado y bueno, desde esta torre pues partían los lienzos de la muralla. En este caso, claro, se han utilizado vamos, se han reutilizado. En la actualidad, este torreón es un centro de interpretación. Veis que dentro podéis encontrar pues dibujos, sobre todo medievales, bueno, pues para conocer más pormenorizadamente la historia de Baeza. Y a todos os recomiendo que le echéis que le hagáis una visita a este centro de interpretación del Torreón Puerta de Úbeda. Está muy bien restaurado. Es un cubo defensivo como podemos encontrar tanto en la Alhambra de Granada como en algunas partes, por ejemplo, en la Alhambra de la Granada, en la Alfajería de Zaragoza, la Torre del Trovador, en algunas torres de la Muralla de Ávila también tienen esta forma. Son muy propias de aquí de la península ibérica. Lo que tenemos ahora aquí es, sí, la iglesia de Santa Cruz, es del siglo XIII, es románica, y aquí ya damos paso al reino de Castilla en Baeza. Como os he dicho antes, Baeza fue un punto estratégico en la conquista de Al-Ándalus por los reyes cristianos, y tras 2 siglos de lucha fronteriza entre cristianos y musulmanes, fue conquistada definitivamente por Fernando III el Santo, junto con el resto de Jaén, Córdoba y Sevilla. Pero a lo que me refería antes con la historia del blasón es que no lo conquistó de una, o sea, fue, luego tuvo que retirarse y volvió a ir. Los musulmanes que habitaban en Baeza fueron desterrados a Granada y allí se establecieron en el llamado barrio desde entonces el Albaicín de Baeza, Baicín, donde se instalaron en el Albaicín los musulmanes que venían de Baeza. Aparte, bueno, Baeza tiene mucha importancia también porque fue nombrada en el romancero medieval como nido de gavilanes, que es la cartela que también viene en su escudo. Os voy a leer este romance que nombra a Baeza. Dice así, este romance medieval. Entre 2 torres doradas vi de cruz milagrosa con 2 llaves argentadas y las puertas zafiradas sobre sangre generosa y el aspa del pescador con episcopal cabeza. Soy Baeza, la nombrada, nido real de gavilanes, tiñen en sangre mi espada de los moros de Granada mis valientes capitanes. Vale, pues esta iglesia fue construida para rememorar esta victoria de Fernando III en el Valle del Alto Guadalquivir. Es una iglesia de 3 naves, cubierta a 2 aguas y artesonado en madera. Vamos a verla un poquito por aquí. Vale, esta sería la puerta de la entrada, está muy restaurada, veis que es una portada de arenisca con arquivoltas decoradas con motivos geométricos o vegetales y las columnas sobre doble plinto están restauradas, ¿vale? No son las originales. Estas columnas, los capiteles también han desaparecido, pero bueno, quedan algunos capiteles aquí
de decoración vegetal. La decoración vegetal es más típica del gótico que del románico. En el románico lo normal es que sean narrativos o historiados, pero bueno, esta es del siglo XIII, y estas todo con los capiteles pues muy trabajados, ¿vale? Las columnas, como os digo, están restauradas. Vamos a ver otra puerta que también es original. Bueno, el ábside, veis que la cabecera está muy prolongada, ¿vale? En el presbiterio, y que es en esta parte, vamos, en la otra, mejor dicho, donde estaría este arco tumido de origen visigodo. Ahora estamos ya en época en época medieval, y vemos que en la cabecera de la iglesia se conserva unas pinturas al fresco. Son unas escenas del Calvario y de la Última Cena. No son exactamente medievales, son más bien ya renacentistas del siglo XVI, apenas se conservan, ¿vale? Vamos a ver si tengo otra foto aquí. Sí, serían aquí. Está. Y veis que es de una sola nave. Columnas no son ni dóricas, ni jónicas, ni corintias, pues vamos a llamarlas como. Además, vemos que el capitel tiene una decoración vegetal, pues es más bien de un estilo románico tirando a gótico, ¿vale? Esta sería la puerta norte, donde sí que se conservan las columnas originales con sus capiteles de decoración vegetal, las bolas tan típicas, la decoración geométrica, y sobre todo los canecillos, que son muy interesantes. Algunos son los originales, otros están restaurados, pero sí que se conservan algunos canecillos muy originales. Mirad este, por ejemplo, que está sonriendo, es que es una ricura, por favor, ¿le veis? Este sería el arco del Barbudo, o también arco de las escuelas, ¿vale? Es un arco también medieval. Este edificio que hay aquí sería un seminario de los jesuitas, es posterior, ¿vale? Pero el arco de lo que queda de esta muralla del Alcázar, ¿vale? Que fue derribado, pues queda este arco, se llama el arco del Barbudo, pero también, como os digo, se puede llamar de las escuelas por el edificio este, o del postigo de San León, porque en el solar que ocupa el seminario de los jesuitas se encontraba la ermita de San León, por eso también se llama el postigo.